En la calle Valencia, una calle céntrica del casco urbano de Canals, un vecino de la localidad con su propio coche en dirección contraria a una velocidad importante inicia ese trayecto en el que arrolla a estas dos personas que han fallecido. Ellos venían por la calle, eran peatones, iban a cruzar la calle y se los lleva por delante a una velocidad muy importante y él acaba con su coche en el río al finalizar esa calle. Ayer rápidamente, era día festivo, organizamos los 3 días de duelo, las banderas oficiales están a media asta. Mañana tendremos esa concentración, ¿no?, en homenaje a las víctimas y en repulsa del acto, ese minuto de silencio, ¿no?, y ese homenaje de sus amigos y familiares, y vamos a iniciar una serie de actos, de actuaciones, mejor dicho, para ayudar a la familia que queda aquí. Estamos consternados totalmente, es un pueblo pequeño, en el que yo personalmente no conocía a la pareja, pero sí que me llega, ¿no?, que era una gente pues joven, de 30 y 33 años, que vienen buscando pues una vida mejor y que bueno, se encuentran esta fatalidad y este destino en el que les sesga sus vidas, pues imaginaros con una edad muy temprana, ¿no?